Bien, estamos en el aire. Bienvenidos otra vez a Hablemos de Historia, Bicentenario. Doy el pase a Joel Pinto para la presentación del libro del día de hoy. Joel. Muchas gracias, Daniel. Muy buenas tardes con todos los presentes que engalanan justamente esta tarde de la presentación del libro 1821, México versus Perú, ¿no? Del doctor Manuel Chut, que figura como editor. Bien, como ya quedó especificado, los turnos de 15 minutos para cada uno de los presentes que van a comentar justamente el libro. Entonces, cederemos justamente en esta ocasión al doctor Juan Orrego Penagos. Adelante, doctor. Bueno, buenas tardes, buenas noches en España. Antes que nada, quería agradecer la convocatoria para comentar la publicación de este libro que me parece importante y que ojalá sea el inicio de otras publicaciones o colaboraciones para justamente hacer una real historia comparada entre las independencias de México y Perú. Yo recuerdo cuando estudiábamos historia hace casi 40, bueno, no hace más de 30 años, en los años 80, muchas veces nos extrañábamos que por qué no se hacían estudios de historia comparada, ¿no? No historia paralela, sino historia comparada. Y el caso de los virreinatos de México y Perú me parece un tema muy pertinente para hacer ese ejercicio historiográfico por las semejanzas, por algunas semejanzas que tuvieron dichos virreinatos. En el volumen que nos convoca hoy, hay dos artículos que, digamos, cumplen con ese ejercicio metodológico de la historia comparada, que son los trabajos del profesor Ernest Sánchez, que hace una evaluación comparativa sobre las finanzas de ambos virreinatos en sus últimos años, previos a la independencia, que me parece muy útil, y lógicamente el trabajo del profesor Brian Hamnet. Justamente cuando estudiábamos historia hace más de 30 años, el libro del profesor Hamnet, que fue publicado por el Fondo de Cultura Económica, felizmente, porque en esa época no llegaban al Perú muchos trabajos que originalmente habían sido escritos en inglés, pero no habían recibido su traducción en castellano. Afortunadamente, el Fondo de Cultura lo había hecho con el trabajo del profesor Hamnet para México y Perú, y lo leíamos, ¿no? Ya prácticamente como un clásico en esa época. Ahora, el profesor Hamnet establece algunas diferencias notables entre las independencias de México y Perú, ¿no? La primera, que la indica en el artículo del volumen, es que mientras que en el Perú tuvo mucha importancia la presencia de los ejércitos de San Martín y Bolívar, es decir, la importancia de la presencia de un ejército extranjero para lograr la independencia efectiva del virreinato, en México no. México se las tuvo que ver por sí mismo para lograr su independencia, ¿ya? Y en el caso de México pesó mucho, por ejemplo, en el contexto del Plan de Iguala, lo que había ocurrido en el virreinato en la coyuntura de 1810. En cambio, en el Perú, creo que no, ¿ya? Ahora, lo que sí es importante para comprender la independencia de ambos virreinatos es que en los dos jugó un papel importante lo que ocurría en España en la década de 1820.
nosotros sabemos que la llegada de los ejércitos de San Martín al Perú, el ingreso del ejército de San Martín a Lima y la proclamación de la independencia el 28 de julio no hubiese sido posible sin las noticias que llegaron de España con el golpe de Riego. El golpe de Riego cambió el panorama político, sobre todo al interior de la élite limeña, que vio cómo la monarquía española entraba de nuevo en crisis, pero la crisis era por la difusión del liberalismo, ¿no? Porque como nosotros sabemos, en líneas generales, la mentalidad política de la élite limeña era proclive al antiguo régimen o al conservadurismo, no tanto al liberalismo. Entonces, esa coyuntura explica mucho el accionar de la élite limeña y el recibimiento a los ejércitos de San Martín. Así como también la finalización del trienio liberal en España explica mucho el contexto de la llegada de los ejércitos de Bolívar al Perú. Bolívar justamente está llegando en 1823, cuando el trienio liberal cae en la península. Y lo que está ocurriendo en la península también explica bastante las divisiones y los enfrentamientos al interior del ejército realista, ¿no? El pleito entre los generales realistas se explica mucho por lo que está ocurriendo en España, ¿no? Eso me parece importante, ¿no? En la independencia del Perú, me parece, no funciona mucho el recuerdo de la coyuntura de 1810 y menos aún, aunque algunos tratan de ingresarlo a la fuerza el tema, el recuerdo de la rebelión de Túpac Amaru, ¿no? Yo creo que a Túpac Amaru hay que dejarlo tranquilo. Túpac Amaru pertenece a otra coyuntura, una coyuntura que se cerró en el siglo XVIII. Yo creo que todavía es muy válida la tesis de la profesora Scarlett O'Phelan, que la gran rebelión de Túpac Amaru forma parte de un ciclo que se inició en 1720 y se cerró en 1780, y yo no creo que haya tenido mucho que ver en las decisiones políticas de la independencia de 1820, el recuerdo de la rebelión de Túpac Amaru. Lo digo porque seguramente en la coyuntura actual del Bicentenario van a desenterrar a Túpac Amaru, lo van a convertir otra vez en precursor de la independencia, en fin, pero yo creo que ese ejercicio no me parece muy válido, ¿no? Ahora, otra de las grandes diferencias entre la independencia de México y Perú es dónde están ubicadas sus élites, ¿ya? La élite de Lima está en la costa, no está en los Andes. Vive una realidad particular, ¿ya? A diferencia de la élite de México, ¿no? Que por decisión de los conquistadores, todos sabemos que la capital estuvo en el mismo corazón de la cultura azteca, ¿no? La capital del Perú nunca estuvo en el Cusco, la capital del Perú estuvo en la costa. Son dos contextos totalmente distintos. Y en la mentalidad de la élite mexicana, por supuesto, debió pesar mucho lo que ocurrió en la coyuntura de 1810, desde la rebelión de Hidalgo, Morelos, etcétera, que aquí, por ejemplo, lo que acabamos de mencionar respecto a Túpac Amaru, o incluso a la rebelión de Pumacahua y los hermanos Angulo, ¿ya? Esa es otra diferencia que me parece importante, ¿no? Ahora, el libro también refleja las enormes diferencias que hay entre México y Perú en cuanto a su producción historiográfica. Yo sé que los colegas mexicanos pueden decir que en su país las condiciones son difíciles para investigar, seguramente lo van a decir,
pero la comparación es abismal, ¿no? El Perú no tiene tanta historiografía, al menos sobre la independencia, que exhibir respecto a la que puede mostrar México, ¿ya? Nosotros tuvimos un momento relativamente auspicioso hace 50 años, cuando el gobierno de entonces hizo un esfuerzo por nombrar una comisión para el sesquicentenario, y esta comisión publicó un centenar de volúmenes con documentos importantes acerca de la independencia. Es más, no publicó todo lo que estaba proyectado en publicar, ¿no? Algunos documentos se quedaron allí y que ahora algunos están siendo publicados o editados parcialmente. Ese esfuerzo fue inédito en la historiografía peruana. Sin embargo, como desde los años 80 nosotros comentábamos, todo ese esfuerzo un poco se diluyó, porque como sabemos salió el famoso ensayo de la independencia concedida de los profesores Heraclio Bonilla y Karen Spalding, que para muchos había sellado el debate, ¿no? O sea, ya eso era la independencia, entonces, ¿para qué investigar los documentos, no? Pero bueno, hoy, en esta publicación, perdón, tenemos un artículo del profesor Bonilla, un artículo muy sugerente, interesante. El profesor Bonilla tiene buena redacción, buena pluma, uno se deja llevar mucho por su prosa, y el profesor Bonilla nos dice que han pasado 50 años y básicamente lo que se dijo en ese ensayo sigue vigente. Pero lo más curioso es que él se sorprende del revuelo que causó el artículo, cuando su artículo en realidad no decía nada nuevo, ¿no? Si ustedes, el profesor Bonilla dice textualmente, toda persona medianamente educada podría reconocer fácilmente que lo que ahí se decía era obvio. Sí, y tiene razón, porque basta con leer a José de la Riva Agüero, ¿ya? Cuando en 1912, en su famoso periplo por los Andes, llega a la Pampa de la Quinoa. No, aquí tengo el libro, lo que pasa es que no lo traigo porque si no me demoraría mucho. En las reflexiones que hace Ribaagüero en la Pampa de la Quinoa, allí dice que la independencia fue concedida. Allí dice que la independencia no hubiese sido posible sin la presencia de los ejércitos de San Martín y Bolívar. Allí dice que la independencia no fue producto de un consenso, como luego la historiografía patriota o nacionalista lo dijo. Y allí, acuérdense que el mismo Ribaagüero dio su famosa sentencia respecto a la boba, a la incapaz élite limeña, ¿no? Ahí ya estaba. Desde 1912 estaban allí las tesis, ¿ya? Luego, como sabemos, Mariátegui también dijo que la independencia del Perú no había sido una revolución. Quizás había sido una revolución política, sí, pero sin cambios, sin muchos cambios económicos y sociales. Lo que Mariátegui estaba planteando allí en otro lenguaje eran las continuidades y los cambios, ¿ya? Y todas esas ideas respecto a la independencia eran manejadas y conocidas por el mundo académico, ¿ya? Lo que pasa es que cuando sale este ensayo, ¿ya? Estábamos en plena apoteosis nacionalista de un régimen, el régimen militar, que asumía que ellos estaban haciendo la segunda independencia del Perú.
Y este gobierno, teóricamente revolucionario, estaba abrazando mucho las corrientes nacionalistas respecto a la independencia. Alguna vez el profesor Bonilla me dijo en una reunión a nivel personal que en realidad las mayores amenazas entre comillas, que recibió no fueron por parte de la academia. De la academia no lo digo por la por la Academia de la Historia, ¿no? Sino las acusaciones no fueron tantas no vinieron tanto desde el mundo académico, sino desde el gobierno militar. Y él, justamente, en el artículo, dice pues que el gobierno incluso pretendió cerrar el Instituto de Estudios Peruanos, ¿no? O sea, las represalias no vinieron tanto del mundo académico como del mundo político de la época, ¿no? Yo creo que debemos superar ya lo de la independencia concedida. Cuando leo los recuentos historiográficos, parece que estamos celebrando el cincuentenario del sesquicentenario, ¿no? Respecto en los recuentos historiográficos, ¿no? Y bueno, no sé si me estaré excediendo mucho en el tiempo, pero yo quisiera cerrar con esto, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que dice nuestro colega Daniel Morán en su artículo, en el cual además cita al profesor Chus respecto a la intervención de los grupos populares en la independencia. Cito entre comillas: intervinieron y se movilizaron bajo un prisma no necesariamente patriótico o realista, sino por intereses concretos pertenecientes a sus grupos y etnias. Yo creo que ya es importante que se diga, ¿no? Ya basta de decir si los indios o si los mestizos, si los zambos, si los negros fueron patriotas o criollos. Eso ya debe superarse de una vez, ¿no? ¿Ya? Los grupos populares que se movilizaron durante las guerras de independencia lo hicieron por agendas muy específicas, por intereses muy específicos. No hay que buscar ahí patriotas o realistas, no hay que buscar si los indios fueron republicanos o no. Creo que eso no, esa perspectiva no ayuda, ¿no? Y sí, no existe un Perú, existen muchos Perúes, y por lo tanto, como existen muchos Perúes, la única forma de entender el proceso de la independencia del Perú es reivindicando los estudios locales y regionales, pero para eso se necesita un enorme trabajo de archivo, un enorme trabajo de investigación. Y como sabemos perfectamente nosotros, en el Perú, pues los contextos para investigar son muy difíciles, Ahora aún más, porque encima nos ha tomado el bicentenario con la crisis sanitaria. Tenemos pocas escuelas de historia en el Perú y se necesita mucho trabajo de investigación empírica, ¿no? Porque cuando haya trabajos de investigación empírica, pero locales y regionales, allí quizás podríamos dar una nueva síntesis de la independencia del Perú, ¿no? Recordando un poquito lo que dijo Pablo Macera, ¿no? Hace 50 años, ¿no? Cuando Bonilla y Spalding sacaron su artículo, ¿no? Macera dijo, ya, era importante decir lo que no fue la independencia. Entonces hay que dar una visión alternativa. Bueno, pues han pasado 50 años y seguimos esperando esa visión alternativa a la independencia. Muchas gracias. Yo me quedo aquí, encantado de haber sido convocado para esta jornada de discusión del libro que nos convoca. Hasta luego. Muchas gracias, doctor Juan Luis Orrego. Muchas gracias por sus palabras también. Bien, entonces, como sigue el protocolo, bueno, creo que ahora sí tenemos la presencia del doctor
Carlos Moreno, de la Universidad de Sevilla. Adelante, doctor. Bueno, buenas noches desde aquí, desde España. Buenas tardes allí en Perú. Un saludo y felicitaciones a los organizadores, ¿no? De Hablemos de Historia, Bicentenario de la Independencia, por el éxito que está teniendo y el seguimiento que está teniendo bueno, pues esta plataforma de difusión y bueno, de alguna manera de divulgación de la historia, ¿no? Felicidades por la parte que os toca. Bueno, felicitar también, evidentemente, como ya se ha dicho, pues al editor de la obra, al doctor Manuel Chus, por esta interesantísima monografía que creo que, bueno, es evidente que va a enriquecer más, si cabe, los estudios que se vienen realizando estos últimos años sobre el proceso de independencia a uno y a otro lado del Atlántico, y evidentemente también por extensión a la propia editorial, a Silex, por apoyar este tipo de iniciativas en estos tiempos tan difíciles que corren, ¿no? Para la historiografía. Bueno, igualmente también agradecer a Manuel la invitación que me extendió hace unas semanas para ejercer como comentarista de esta presentación. Y bueno, para no detenerme mucho, porque son muchas las ideas que me han surgido, que he ido rescatando de los diferentes capítulos que he podido analizar, he podido leer con detenimiento. Pues Manuel me pidió sobre todo que me encargara de analizar, de hablar un poco de transmitir mis impresiones, ¿no? Sobre los capítulos que este libro contiene referentes a México, ¿no? Y que son concretamente pues, la América independiente, revolución burguesa, democrática, atlántica, los casos de Estados Unidos y México, de la doctora Erika Pani, la revolución política novohispana, la gaditana, del investigador Juan Ortiz Escamilla, la historiografía mexicana y mexicanista sobre la revolución novohispana, un balance de Moisés Guzmán Pérez, y por último, de imitaciones y revoluciones, modelos para la comprensión del federalismo mexicano, de la investigadora Mariana Terán. Bueno, primeramente, antes de entrar en análisis, decir que me parece que son trabajos súper interesantes. Muchos de ellos analizan pues de manera muy detallada, hacen un repaso bastante importante sobre las corrientes historiográficas que tratan de los temas a los que aluden en sus trabajos, y creo bueno, que son una fuente importante de conocimiento, ¿no? En el caso del primero de estos trabajos, de la doctora Erika Pani, bueno, pues en palabras de la autora, el interés de este trabajo se va a centrar sobre todo en acometer un análisis desde el esquema organizativo de las eras de las revoluciones, para describir sobre todo pues, esa serie de procesos que en Occidente se presuponen que van a poner fin al antiguo régimen y dan pistoletazo de salida a la modernidad, ¿no? En este trabajo, la doctora Pani va a revisar de manera breve, entiendo que por la propia limitación en cuanto a la extensión de su trabajo, pues la forma en la que las independencias americanas y sobre todo utilizando como referentes las independencias estadounidenses y novohispanas se han insertado en este periodo al que acabo de referirme anteriormente, ¿no? Va a plantear la utilidad de estos casos, del caso de Estados Unidos y de México, de retomar el concepto de independencia que ella refiere como que ha estado más bien marginado frente a esas implicaciones que ha tenido el concepto de revolución, ¿no? De hecho, la propia autora afirma textualmente que el reflexionar en torno a la problemática específica que se plantea a las nuevas naciones en su tiempo de nacer pueden abrir ricas vetas para explorar, ¿no? Resulta también muy interesante el debate que plantea la autora sobre las revoluciones ambiguas y cómo la historiografía ha ido marcando un ritmo cambiante en esa conceptualización de las mismas, y utilizando para ello pues, esos dos ejemplos tan marcados como son el estadounidense por una parte y el mexicano por otra, cada uno evidentemente con sus propias
peculiaridades. En los últimos 20 años, aduce la autora, que la lógica de esta historiografía sobre las independencias iberoamericanas ha sido más la de un cambio casi universal de paradigma que la de una confrontación que ella refiere o que ella define como tesis, antítesis, síntesis. Viene a decir que las independencias se han ido desdibujando frente a la Revolución Hispánica, el proceso gaditano y el autonomismo, ¿no? Y de hecho, para el propio caso específico de México, por ejemplo, pues son ya pocos los trabajos que se ocupan de la insurgencia. Como cierre de este trabajo, la autora también resalta, hace un último planteamiento, creo que de manera muy acertada, refiriéndose a que los conceptos y los paradigmas historiográficos deben menos contribuir a colocar el fenómeno estudiado dentro de un esquema determinado de interpretación que a desbrozar las propias complejas realidades del pasado, que quizás sería lo más adecuado, ¿no? Con respecto al siguiente capítulo, el capítulo de Juan Ortiz Escamilla, que se titula La Revolución Política Novohispana, la Gaditana, pues quizá la primera idea destacable del mismo va a ser la que plantea acerca de que tanto la guerra de independencia como la propia Constitución de 1812 van a permitir el surgimiento, el nacimiento de una escena, una nueva escena política pública, de nuevos actores, de una nueva conciencia, de una nueva forma también de hacer política, incluso de un nuevo vocabulario, ¿no? Y de un nuevo discurso que llevan también a un nuevo sistema de referencia y a una nueva legitimidad. El autor resalta, y creo que también es importante destacarlo, la idea de que los ayuntamientos gaditanos van a convertirse muy pronto en piezas claves para la estabilidad social y política de las ciudades, de las villas, de los pueblos novohispanos, y además plantea el hecho de que el éxito gaditano fue tal que ya en la primera época muchos pueblos van a llegar a indultarse de alguna manera para posteriormente participar en esta experiencia inédita y formar ayuntamientos liberales. Muy destacable también es la idea de que el nuevo régimen político pues forzosamente había de constituirse y de construirse desde los propios ayuntamientos antes que de las propias diputaciones provinciales, considerando que eran precisamente esas instancias que articulaban el nivel básico del gobierno con los órganos superiores administrativos y políticos, ¿no? En ese sentido también Ortiz Escamilla va a realizar un importante y súper interesante análisis acerca de la importancia que tienen los ayuntamientos y las diputaciones provinciales, y haciendo hincapié en algunas ideas ciertamente relevantes. Con respecto a los ayuntamientos, quizá podemos destacar la idea de que estos, pese a que coincidían en cuanto a las funciones políticas y administrativas básicas, en el ejercicio práctico de sus atribuciones y en los posteriores efectos que tuvieron, pues van a estar muy marcadas por las condiciones específicas de cada región, de cada localidad, y evidentemente va a haber mucha diferencia entre unos y otros, ¿no? El autor también va a dedicar una parte de su estudio a analizar la experiencia gaditana en la Ciudad de México, y esto también es muy interesante, ¿no? Porque él considera que fue allí precisamente donde, y cito textualmente, se expresó con una mayor fuerza la revolución, que no reforma, promovida por Cádiz en los órganos de gobierno con injerencia en la capital, el virrey, la audiencia, el intendente corregidor y el ayuntamiento, ¿no? Por último, el trabajo de Ortiz Escamilla también aborda el análisis del papel jugado por las diputaciones provinciales y ese intento que van a tener de ampliar su poder los diputados americanos, aprovechando pues, la corriente de opinión que en la península pues, favorecía esa autonomía territorial que, bueno, que ellos quisieron hacer extensiva a los dominios americanos y que les va a llevar a conseguir de facto un verdadero proyecto descentralizador en la América septentrional, ¿no? Y también
plantea cómo esa situación va a generar pues ciertos conflictos también, ¿no? A la hora de tratar los asuntos de la nueva división territorial, de las nuevas atribuciones que tuvo el virrey, ¿no? Como jefe político superior, de las propias audiencias y evidentemente también, perdón, de las propias diputaciones provinciales, ¿no? Cierra también el autor con una idea que me parece bastante reseñable, es que aunque dice que aunque en términos generales el liberalismo gaditano resolvió sobremanera el problema de gobernabilidad local en América, va a traer también consigo algunos nuevos problemas en el momento de la creación de los estados de la República y de los gobiernos federales, ¿no? Bueno, lo dejo ahí porque el tiempo apremia y no quiero extenderme más de la cuenta. Muy interesante el trabajo el trabajo de Juan Díaz Camilla y bueno, ese análisis tan en profundidad que realiza tanto de los ayuntamientos como de las diputaciones provinciales y la importancia de ambas instituciones para el proceso de independencia y posteriormente para el inicio del periodo republicano, ¿no? El tercer capítulo que he tenido la suerte de analizar es un capítulo escrito por Moisés Guzmán Pérez, que básicamente realiza un recorrido muy importante y muy en profundidad y muy enriquecedor sobre la historiografía mexicana y mexicanista sobre la Revolución novohispana, ¿no? Balance que plantea pues, el autor con respecto a lo que se ha venido investigando y lo que se ha venido escribiendo últimamente acerca del tema, ¿no? Del tema en cuestión. Con respecto a los criterios que sigue Guzmán Pérez para realizar este acercamiento a los autores y a sus obras, bueno, pues básicamente él plantea la idea o la consideración de que el bicentenario del inicio de la independencia coincide en México con el centenario de la Revolución y que buena parte de la producción historiográfica se va a ocupar precisamente de ambos momentos, ¿no? Aunque también aduce que para los fines de este ensayo pues solo toma en cuenta pues, esos trabajos relacionados directamente con el proceso de emancipación y de la guerra. También hace referencia que el balance que realiza, las reflexiones que plantea, se van a referir pues, exclusivamente a libros, artículos y capítulos de obras colectivas que han sido publicados en un lapso de tiempo de 10 años. Él plantea ese lapso entre 2007 y 2017. La mayoría de ellos también dice que son trabajos especializados, aunque también incluye algunos de divulgación bueno, pues que le merece la pena comentar, ¿no? Evidentemente, ante la amplitud de los trabajos bueno, pues presentados en este decenio que la acota y sobre todo por la variedad de tópicos que también refiere, pues bueno, él plantea la idea de hacer referencia solamente a los estudios más representativos que desde su perspectiva pueden significar un aporte verdadero al conocimiento sobre este periodo, ya sea bien por la problemática y la temporalidad que abordan, por el propio enfoque y la metodología que se proponen para el análisis del problema en cuestión, o incluso por las fuentes de información que se utilizan o por las conclusiones a las que llegan, ¿no? También deja claro que va a dejar de lado en su trabajo, en este ensayo, el análisis de compilaciones documentales que van a ir apareciendo también en este decenio, de 2007 a 2017, tanto en formato digital como de manera impresa, porque bueno, considera que requerirían una reflexión mucho más amplia y que no tienen cabida en este ensayo, ¿no? Con respecto a las consideraciones generales que plantea en este recorrido historiográfico, lo primero que salta a la vista, según el autor, es el importante desfase que hay entre el gobierno y la academia con respecto al momento y los motivos de la conmemoración, ¿no? Mientras que para
los niveles, los tres niveles de autoridad que él plantea, el federal, el estatal y el municipal. Todo se inicia entre en 2008 y 2010 para la academia y para otros profesionales del gremio. Estas reflexiones van a comenzar años atrás, incluso él se llega a retrotraer hasta el año 1999, ¿no? Como consecuencia de esto, bueno, pues se va a publicar, él considera que se publican un mayor número de libros con un enfoque atlántico, hispano e iberoamericano, para tratar de explicar las generalidades y las particularidades de los procesos de emancipación, con todo ese debate académico que han arrastrado consigo, ¿no? Otro aspecto también que plantea, que tiene a bien considerar, es que, como va a suceder en algunos países del Cono Sur, en México se va a experimentar una notable producción historiográfica con motivo de estas conmemoraciones bicentenarias, ¿no? También otro aspecto que destaca y que es importante resaltar es la fuerte presencia de las universidades y de los centros de investigación ubicados en diferentes estados de la República, porque desde esos espacios se van a promover, pues, eventos de todo tipo, conmemorativos, debates, reflexiones sobre la Revolución Novohispana, y la mayoría de las veces estos debates, estos eventos, estas reflexiones se van a traducir en esos libros, en esos artículos publicados, cuyos resultados, pues, se van a difundir a través de, bueno, pues, de toda la geografía, ¿no? Y también resalta, y creo que es importante decirlo, la interacción que va a existir entre los investigadores radicados en los estados y aquellos que trabajan en universidades y centros de investigación de la propia capital, ¿no? de Ciudad de México, particularmente, pues, en instituciones como la UNAM, la UAM, el Colegio de México, el INA o el MORA, ¿no? Entre otros. Después, el ensayo en sí, bueno, pues está dividido en cuatro grandes bloques. Analiza la historiografía, o plantea o presenta una historiografía desde una perspectiva de las formas de mirar la independencia. Bueno, y dentro de ese grupo, o dentro de esa forma de mirar la independencia, habla de 5 grandes grupos. Por una parte, los investigadores o las investigaciones monográficas escritas por un solo autor, que tratan de explicar la independencia en sus aspectos políticos, económicos, sociales, culturales, etcétera, etcétera. Las obras de corte, por otra parte, las obras de corte analítico-interpretativo, en las que se intenta ofrecer una explicación diferente sobre complejidades que representa el proceso de emancipación. Otro grupo serían las obras colectivas, en las que se abordan distintos aspectos de la Revolución Novohispana. Otro cuarto grupo lo conformarían obras de carácter monográfico, que van a ser editadas en el extranjero, principalmente aquí en España. Y un último grupo, quizás el más numeroso, es el que se desarrolla en los propios espacios estatales, en los espacios regionales y locales también, que van a poner el énfasis o el foco en actores sociales, en instituciones, en prácticas políticas, en ideas y proyectos, en experiencias, que genera, bueno, esa ausencia del soberano, el propio conflicto armado que divide la sociedad, a las corporaciones e incluso a las familias, ¿no? Por otra parte, bueno, en el apartado que él titula La independencia vista desde los estados, hace también un recorrido muy interesante acerca de las publicaciones más representativas que se han ido publicando, que se han ido generando en este último decenio, y bueno, y sobre los autores más importantes que han tenido a bien dedicarse a este tipo de temáticas, ¿no? Y que, bueno, que plantea que desde luego es sin duda muy, muy interesante, ¿no? Otro apartado otra forma de alguna manera de analizar la historiografía, o de acercarse a la historiografía, a la historiografía mexicana de este último decenio, serían los estudios en la capital de la República, ¿no? También el autor hace referencia a que quizá el panorama que plantea hasta ese momento, pues, estaría incompleto si no se menciona, pues, las universidades, los centros de investigación o las instituciones del gobierno de la capital de la República, por el importante esfuerzo que hicieron para incorporar esa historiografía a este periodo
al que alude el autor, ¿no? En concreto se refiere a que, por ejemplo, la UNAM en las aportaciones que hace desde los institutos de histórica, jurídica o el propio Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, ¿no? Y finalmente, bueno, pues plantea dentro de sus reflexiones finales muy interesantes también, cargadas de contenido, pues la, la importancia y el balance tan favorable que resulta pues el tener acceso a este tipo de historiografía o la generación de esta ingente cantidad de bibliografía sobre la emancipación, las independencias y lo que eso ha aportado a la historiografía mexicanista, ¿no? Por último, para ir cerrando, porque creo que ya estoy casi fuera de tiempo, el último de los capítulos que he podido leer sobre lo que sería el ámbito novohispano, el ámbito mexicano, es el trabajo de Mariana Terán, titulado De imitaciones y revoluciones, modelos para la comprensión del federalismo mexicano. Un trabajo también muy, muy interesante, sumamente interesante porque, bueno, como plantea la autora, pues tiene como propósito fundamental destacar algunas de las interpretaciones que varias generaciones de historiadores han ido, que impulsaron el estudio del federalismo mexicano, han ido realizando para recuperar los conocimientos de los constitucionalistas y, bueno, y emprender esa ardua tarea hacia la comprensión histórica de su implementación, ¿no? La intención de la autora, y ella misma lo refiere en su introducción, es revisar pues, algunos de esos modelos que han explicado el federalismo mexicano de manera tradicional o tradicionalmente, ¿no? Y bueno, esa intención de revisar esos modelos radica sobre todo en la comprensión de que en aquellos años en que se generó la República Mexicana ejemplifican muy bien la continuidad de la Revolución Liberal Gaditana, ¿no? En palabras de la autora. El trabajo pues está dividido en cinco partes, en 5 epígrafes. El primero de ellos habla sobre el síndrome de la copia, y en el mismo la autora va a destacar la idea sobre todo de que el avance en el estudio del federalismo mexicano va a evidenciar la debilidad de las tesis tradicionales de que la Constitución de 1824 fue una mera copia tomada de las experiencias norteamericanas o españolas, básicamente, ¿no? Se dedica a poner en tela de juicio pues esta tesis tradicional. Con respecto al segundo de los epígrafes, relativo a las Cortes de Cádiz y el federalismo mexicano, pues va a hacer referencia a la obra clásica de Nettle y Benson, como pionera de defender la tesis de que el federalismo mexicano tuvo raíces en el federalismo gaditano, una tesis que plantea en los años 50, y cómo esa tesis va a presentar un precedente historiográfico de gran calado para las nuevas generaciones de historiadores mexicanos y latinoamericanos, bueno, pues a la hora de explicar o de ofrecer una explicación histórica del establecimiento del sistema federal del año 24, ¿no? Y cómo, bueno, pues el renovado interés de esas generaciones de historiadores posteriores a eso van a proponer nuevas interpretaciones de esa tesis planteada por Benson. Otro epígrafe, bueno, pues trata acerca de las expresiones históricas del federalismo mexicano, en el cual la autora alude a la idea de que el federalismo no es un conjunto de doctrinas jurídicas abstractas, sino una experiencia histórica concreta que está muy enraizada en la sociedad mexicana y que tuvo la capacidad de traducir a novedosas formas de gobierno las instituciones precedentes, ¿no? Y por último, para ir cerrando, porque no quiero ocupar más tiempo del debido, pues los dos últimos epígrafes los dedica básicamente a confrontar esa idea de los liberales federalistas frente a los conservadores centralistas, y por último hacer también un pequeño análisis sobre el federalismo mexicano visto desde las diferentes regiones de la República Mexicana, ¿no?
Bueno, en general se trata de 4 trabajos muy bien ensamblados que creo que enriquecen muchísimo, sirven para enriquecer muchísimo la historiografía que actualmente existe sobre el proceso de emancipación y de independencia. Son, como digo, trabajos muy interesantes y que sin duda, bueno, pues van a servir a las nuevas jornadas de investigadores, sobre todo a nivel historiográfico, para saber en qué espejo mirarse para analizar pues, todos estos temas que están tratando, ¿no? Tanto el asunto de bueno, la confrontación de los casos de Estados Unidos y México como revoluciones o no, burguesas o no, democráticas o no, esa revolución política novohispana vista desde el punto de vista gaditano, ese repaso importantísimo sobre la historiografía mexicana y mexicanista acerca de la revolución o sobre el propio federalismo mexicano, ¿no? Son modelos para la comprensión del federalismo mexicano. Felicitar a los autores, felicitar a Manuel por haber sido capaz de reunir a este elenco tan importante y tan contrastado de investigadores. Y bueno, por mi parte creo que es todo. Imagino que después Manuel tendrá tiempo también para mostrar su opinión acerca de estos trabajos y del resto de los trabajos que conforman la monografía. Bien, muchas gracias a los comentarios del doctor Carlos Moreno al libro justamente 1821 México versus Perú del doctor Manuel Chut. Bien, a continuación, ahora sí le toca la palabra al doctor Daniel Morán de la Universidad Mayor de San Marcos y también de la Universidad San Ignacio de Loyola. Adelante, Daniel. Bien, gracias. Bien, primero agradecer a Manuel por darme la oportunidad de poder participar otra vez, que ya habíamos intervenido junto con Claudia, me acuerdo en la edición del 2017 del Perú en Revolución, y había, digamos, había confluido un conjunto de investigadores jóvenes, medianamente jóvenes y también otros ya consolidados, pero fue un texto muy importante que salió salió una edición en cada país, pues, ¿no? Tanto en México como en España y también en el Perú. Y ahora en una segunda, vinculado, no solamente Perú, tiene varias publicaciones, a Manuel creo que nadie lo para, la pandemia, ni la pandemia lo ha parado, y seguimos con esta publicación que salió en el verano peruano, pero no, allá en el invierno español, entre febrero y marzo, ¿no? Y ahora lo estamos presentando aquí en Hablemos de Historia. Agradecerte también, no solamente por permitirme a mí publicar en este importante libro. Ya han hecho los comentarios tanto el doctor Reo, tanto como también el profesor Moreno. En mi caso, bueno, yo escribo uno de los capítulos, uno de los balances sobre los sectores populares, ¿no? Pero quiero comentar así en forma general, ¿no? El texto tiene 10 trabajos que están vinculados con 5 trabajos fundamentalmente vinculados de forma específica a lo que es la historiografía mexicana y también trabajo de campo, de archivo. 2 trabajos que cruzan lo que es el Perú y México, como el de Ernest, ¿no? Que también lo tuvimos en alguna oportunidad aquí en Hablemos de Historia, y Brian Hagney, ¿no? Que siempre también es un excelente investigador que ha publicado siempre en esta especie de historia comparada, ¿no? Que ahora, bueno, le llamamos una especie de historia conectada también, ¿no? Que está digamos, poniendo un poco en las investigaciones recientes de la independencia. Y los 3 trabajos que ahorita voy a mostrar, que están al final, que son enteramente de Perú, que obviamente son trabajos historiográficos, ¿no? Pero que nos permiten, en general, los 10 trabajos, nos permiten tener una perspectiva de lo que se está haciendo en torno a la investigación sobre el proceso de las guerras de independencia en diferentes ámbitos de la economía, la política, incluso lo que podemos ver, la historiografía y lo que vemos nosotros como el uso de los conceptos, ¿no? Que en varios momentos de los artículos se hace referencia, ¿no? En el caso peruano, ya mencioné ya los estudios comparados que hacen también Ernest con también el profesor Hagne,
Y también en el caso ya netamente peruano, el profesor Heraclio Bonilla trabaja sobre, hace una especie de testamento, ¿no? A los casi 50 años de la publicación de su primera edición, 48 años, pero casi, ¿no? Y da una especie de, digamos, de ciertas premisas para la investigación en torno al bicentenario que se viene, ¿no? Bueno, aunque tampoco él es muy, como lo dijo en algunas oportunidades, él no es muy, digamos, no sabe que no hay que celebrar el bicentenario porque no sé qué celebraríamos, pero bueno, ahí entramos en un debate también que sería un poco ya para otro momento. Bueno, quien les habla a partir de la invitación también de Manuel y las sugerencias también para la publicación del texto sobre la participación popular, ¿no? En el caso, es una aproximación historiográfica sobre la participación de los sectores populares en la independencia del Perú, y el trabajo también de Víctor Peralta, ¿no? Que habla sobre los conceptos de revolución y contrarrevolución. Un punto muy importante de Víctor que se puso, digamos, un poco en debate en un congreso, me acuerdo, en la Católica, en la PUC, justamente se estaba debatiendo para entender precisamente la política contrarrevolucionaria de Abascal, y también un evento en el IFEA, si no me equivoco, ¿no? Y que salieron después dos libros, ¿no? Sobre la revolución del Cusco y también sobre lo que es la contrainsurgencia o la contraindependencia, ¿no? Y justo hubo un debate en torno al concepto de revolución y contrarrevolución. Y precisamente Víctor Peralta lo que hace aquí es cómo la historiografía ha venido trabajando en cierta manera estos conceptos, ¿no? Me parece, en general, los trabajos, una mirada actualizada de lo que se viene trabajando en el proceso de las guerras de independencia de diferentes aristas, tanto en el trabajo fundamentalmente historiográfico, pero también el trabajo con las fuentes, como ya lo han señalado los dos comentaristas anteriores. Quiero cerrar simplemente indicando que es importante, ¿no? Esta capacidad que tiene Manuel y también otros investigadores, pero especialmente Manuel Schur, en torno a congregar, ¿no? A una diversidad de investigadores de todas las edades, de todos los espacios, para poder publicar, ¿no? Investigaciones y hacer realidad algo que normalmente no es difícil, ¿no? Es difícil. Más bien, agradecerte otra vez por la confianza ¿no? de la publicación en este texto, y además por estar aquí, ¿no? Presentando el libro virtualmente en Hablemos de Historia, ¿no? Más bien felicitarte otra vez por la publicación y espero que se vengan más, ahora que ya justamente viene el próximo año para el caso peruano 1821, ¿no? Esperamos a ver qué nos deviene. Gracias. Muy bien, muchas gracias al doctor Daniel Morán. Entonces, ahora sí ya tenemos al protagonista, justamente al editor, al doctor Manuel Chut Calero. Doctor, adelante, por favor. Muchísimas gracias. No, no, el protagonista es 1821. No, muchísimas gracias. Evidentemente, Hablemos de Historia, a su alma mater, que es el profesor Daniel Morán, y también a Joel Pinto por hacer de moderador. Yo quería empezar felicitando a estos canales de difusión del conocimiento y de promoción del conocimiento de historia. Y pondría historia con mayúscula y subrayado, no por una cuestión corporativa, sino porque me parece que, ya sé que no quiero entrar en la polémica del Colegio de Historiadores en el Perú, que está de candente actualidad, pero yo creo que hay que seguir reivindicando el papel de la historia. No me refiero el papel de la historia en las conmemoraciones o en las celebraciones, en los bicentenarios, en los centenarios, sino el papel fundamental de la historia y evidentemente de los historiadores y de las historiadoras para explicar el pasado, y aunque es una frase muy manida, para intentar entender el presente, ¿no? En este caso. Yo creo que la historia tiene que tener un papel merecido que en general no tiene. Y me parece que tiene más en América Latina
que en la propia España. Es muy escaso la presencia en tertulias de medios de comunicación, vamos a decir, serios y tertulias serias de los historiadores y de las historiadoras en España. Muy escaso. Hay otras ciencias sociales o otras profesiones en las cuales no hay ningún problema para que estén. Sin embargo, yo creo que en este caso la explicación histórica, por ejemplo, de estos tiempos, serviría para comprender cómo hace poco más de 100 años también hubo una grandísima pandemia, mucho más mortífera y mucho más mortal, desgraciadamente, que la actual, con una serie de consecuencias y con una serie de realidades, que seguramente podíamos aprender algunas de esas consideraciones, o nuestros dirigentes políticos podían aprender de algunas de esas consecuencias y casuísticas. Nosotros desde Jornadas Virtuales de Historia de América saludamos y seremos siempre colaboradores de todos estos canales, tanto de Jornadas Virtuales de Historia y evidentemente de Hablemos de Historia. Me parece que estamos asistiendo y podremos evaluar, yo creo que en unos próximos meses, a algo que se quedará y algo que va a ser, yo creo que positivo dentro de esta catástrofe que está pasando, especialmente sanitaria y evidentemente económica. Y es una democratización visual y sonora del conocimiento gratuito, y que llega a los rincones más insospechados, no solamente del conocimiento de historia de América Latina, que me parece importante, sino también que llega a Europa, llega a Asia y llega también a otras partes que pensábamos que no había un interés sobre la historia de América, y estamos descubriendo que así es. En segundo lugar, quisiera también agradecer a una editorial y a un editor, Silex, editorial de Madrid, y su editor jefe, director, que es Ramiro Domínguez. Creo que Silex está haciendo desde hace ya bastantes años un papel fundamental e importante, muy importante, en la difusión del conocimiento histórico y de la historia en España, en Europa, y está llegando también evidentemente a América Latina. La cantidad de libros sobre historia que ha sacado en los últimos años es una cosa impresionante, pero ya no solamente es una cosa de cantidad, es una cuestión de calidad. Ahí está su catálogo, se pueden ojear, se pueden ver, y desde el primer momento Silex apoyó esta publicación. Y también Acción Cultural de España, española. Sin Silex y Acción Cultural Española, en estos momentos este libro no existiría, porque, como bien sabemos, prácticamente en un alto porcentaje, pues tienes una subvención que llega de proyectos de investigación o de que llega a otra parte, o va a ser difícil que en editoriales que tengan una cierta difusión se puedan publicar algo que muchas de esas editoriales te preguntan, bueno, ¿y cuál es el mercado? ¿Cuál es el impacto de este libro en el mercado? Es decir, ¿cuántos libros voy a vender? Y en función de estos libros, cuánto voy a vender, voy a publicar o no. Sin ni siquiera entrar en si esto es en el interior cualitativo de estos trabajos. Silex, de momento, y quiero decirlo aquí públicamente, escapa a esta dinámica. Y hay que valorizarlo y hay que, en este caso, reseñarlo. Yo creo que es que tanto el profesor Juan Luis Orrego, como el profesor Carlos Moreno y el propio profesor Daniel Morán han diseñado y han relatado magníficamente bien el libro. Yo simplemente tengo que decir algunas cosas muy puntuales, una cierta intrahistoria del libro. Este libro podía serlo, pero no es fruto de ningún congreso. Es un libro que pensé en su momento, porque pensaba y sigo pensando que había que relacionar no las independencias, sino la coyuntura de los años 20.
y que un punto de llegada y un punto de unión evidentemente iba a ser año 21, concitando a ambas independencias de los dos virreinatos, de los dos territorios, no solamente más ricos, más poblados, sino hay que recordar cómo son los dos virreinatos más antiguos y un largo etcétera. Me pareció, y cada vez estoy más convencido por cuestiones historiográficas y documentales, que el año 21 no fue una coincidencia. No es una coincidencia que no solamente que se proclamen las independencias en México, recordemos que en Centroamérica, también Panamá, Santo Domingo y Perú, aunque ya sabemos que se proclama en Lima y en el norte, no es una coincidencia. Hay que dar pistas y reseñar qué estaba pasando especialmente en Sudamérica con la guerra desde el año 18-19 y en Nueva España con la proclamación de la Constitución del 12 a partir de mayo-junio de 1820. También en el Perú, y ahora me voy a referir en este caso. En tercer lugar, lo que yo quería decir es que hay una gran diferencia. Juan Luis, y conoce bien la historiografía también mexicana y mexicanista, propone que hay una notable diferencia en esas historiografías, en peruana y peruanista, mexicana y mexicanista. Yo no lo tengo tan claro. Pienso, y visto desde evidentemente fuera, que la historiografía peruana y peruanista, referido a los temas de independencia estoy hablando, ha crecido notablemente en los últimos 10-15 años, sin ser precisos en esas fechas. Uno de los libros parangones que ha reseñado el profesor Daniel Morán, y no porque sea uno de los coordinadores junto a la profesora Claudia Rosas, quizá fue ese Perú en Revolución. No por nada, sino porque en ese libro Claudia y yo pensamos en reunir una visión de la independencia desde los estados, perdón, o desde los territorios, desde las poblaciones, no necesariamente desde una visión limeña. Y ahí se concitaron bastantes, evidentemente, como estaba planteando el profesor Daniel Morán, generaciones, pero no podía ser de otra forma seguramente en este caso, ¿no? La diferencia es que mientras en estos momentos hay una rica historiografía de los años 20 del siglo XIX en Perú, una rica historiografía de los años 20 en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, por supuesto en Venezuela, en Colombia, en Centroamérica, por supuesto en México, en España no lo hay. En España, la primera mitad del siglo XIX español ha quedado totalmente abandonada. La mayor parte de los estudios que indagaron, que investigaron esa primera parte de la historia de España, se quedaron en los años 70, 80, no sé si avanzaron a los años 90. Ahora empiezan a haber algunos historiadores, jóvenes historiadores, que recuperan los años 20, los años 30, pero son una auténtica minoría. Y en segundo lugar, ahí he visto una nota de nuestro amigo Víctor Arrambide diciendo que no era lo mismo celebrar que conmemorar, efectivamente. Pero es que en España, 1820, es decir, el bicentenario de la Constitución, de la proclamación por segunda vez de la Constitución de 1812, los orígenes del parlamentarismo español, los orígenes del constitucionalismo español, los orígenes de los derechos y libertades españoles han pasado totalmente omitidos, desde el poder gubernamental o de los poderes autonómicos, a excepción del apoyo de Acción Cultural Española, del Ayuntamiento de Cabeza de San Juan y del Ayuntamiento de Tineo, que era la población donde nació Rafael del Riego. Ha quedado absolutamente en el más totalmente desapercibido el que en España aquí se proclamó y se volvió un sistema constitucional en una coyuntura terrorífica, porque hay que recordar que en 1820 el único estado liberal en la Europa continental era España.
porque lo que había triunfado después de 1815 era la restauración de los sistemas absolutistas y el sistema armado de los monarquías absolutistas, como fue la Santa Alianza. Entonces, hay que recordar cómo, evidentemente, donde triunfó el liberalismo en contra de todo lo que estaba planteando libros magníficos, entre ellos La Era de las Revoluciones como de Hobsbawm, donde triunfó el liberalismo en los años 20, no fue en Europa, a excepción de España, que fue derrotada en el 23, a excepción de Nápoles y Sicilia, que fue derrotada en el 21, a excepción también, en este caso, de Oporto y Lisboa, que va a triunfar en Portugal en el año 23, fue en América Latina, es decir, fue especialmente en Hispanoamérica. Pero no, porque el triunfo de las independencias supuso también la consolidación de los estados-naciones. Es decir, después del 21 no va a haber una vuelta atrás, como sí que pasó en España en el 23, de la monarquía absoluta. Ni en Perú, ni en México, ni en Centroamérica, ni en Panamá. Evidentemente ya sabemos que en el Río de la Plata la creación de Argentina tampoco, y luego finalmente con la creación de Uruguay, Colombia y Bolivia y Venezuela. Y Ecuador también, evidentemente, en este caso. Y por ir terminando en esa discusión, no voy a entrar en el debate peruanístico sobre los tipos de independencias. Perú se independizó y se independizó como pudo, al igual que en México o al igual que en Centroamérica. Si concedida, o ya no recuerdo ya el juego de palabras que magníficamente editaron Carlos Contreras y Lucho Glave hace unos muy pocos años en un volumen, me parece muy inteligente, recopilatorio de textos clásicos y textos nuevos, en este caso. Pero sí que quisiera decir un par de cosas. Una es que me sigue pareciendo, y lo veremos en estos meses y lo que queda en el año que viene, que las independencias y las conmemoraciones de las independencias se celebran y se siguen estudiando con un peso muy nacional. No quiero decir con un peso muy nacionalista, que es posible que también, pero sino con un peso muy nacional. Yo creo que la historiografía sobre las independencias ha avanzado notablemente, y avanzó notablemente en los bicentenarios de los años 9, 10 y 11 del siglo XXI, que todos sabemos. Y en ese momento se desmarcaron de unas historiografías nacionales que intentaban rehuir de hacer una historia de las independencias en función de las fronteras nacionales actuales. Eso se planteó, se desechó y se intentó. Sin embargo, buena parte de los estudios se vuelven a plantear las independencias per se. Solamente si fuera el caso del Perú, en el territorio del Perú, si es el caso de México, solamente el territorio de Nueva España, si es el caso de Centroamérica, idem y un largo etcétera. Yo creo que hay que volver a insistir con mirar las independencias, obviamente nacionales, desde un proceso revolucionario histórico continental. Si no, corremos el riesgo, una vez más, de perdernos en conexiones, de perdernos en casuísticas, de perdernos en un contexto mucho más amplio. Y podríamos entrar en detalle, no es el momento, en este caso. Pero también rehuíamos a esa visión tan nacional y el peso nacionalista que ocurrió a posteriori, pero no a priori, en este caso, ¿no? En esta cuestión. Y en segundo lugar, y recuperando también esa propuesta que relataba también Juan Luis, y que hacía referencia de otra forma para el caso mexicano, Carlos, yo creo que hay que plantearse de una forma bastante seria en estos momentos, y la coyuntura historiográfica lo permite, y no me da tiempo a explicarlo exactamente por qué. Es decir, no estamos en una coyuntura de los años 50, 60, 70, ni ideológica ni políticamente. No sé si afortunado o desafortunadamente. Pero en estos momentos del 2020, hay que volver a insistir con un planteamiento
para explicar las independencias de los años 20, y son las revoluciones hispánicas, o hispanas, es igual el concepto. Es decir, lo que no son herederas de esa tradición historiográfica de las revoluciones atlánticas. Es decir, me cuesta mucho entender la independencia de México en 1821, la independencia de Centroamérica en 1821 y la independencia del Perú, el norte y más Lima en 1821, con el planteamiento de las revoluciones atlánticas. Entre otras cosas, porque los ecos de 1789 en esos momentos, en los años 20, ya no son tales. Ni tampoco son los ecos de 1776 de Virginia. Es posible que fuera en la década de los 10, pero en la década de los 20, esos ecos bastilleros del 89 quedan lejísimos. Es como si hubieran pasado un siglo, especialmente después de la derrota de Napoleón y toda la restauración de las monarquías absolutistas. Y los ecos de la independencia de Estados Unidos del 76 aún quedan mucho más lejos. Lo que por contra no queda tan lejos, y lo ha estudiado muy bien Claudia Rosas, entre otros, son los ecos del 93 francés, es decir, los ecos jacobinos. Ni lo que tampoco ha quedado muy lejos es los ecos haitianos de 1804. Ahí sí que están presentes, en los ecos jacobinos, el terror jacobino y cómo se ha difundido qué significa esto, evidentemente por las clases altas, coloniales y dirigentes americanas, y en segundo lugar el miedo a Haití, y eso sí que está presente. Está presente en Nueva España, está presente en Cuba, en Puerto Rico, en Centroamérica y evidentemente en el Perú. En ese sentido, yo creo que hay que plantear que la década de los años 20 es una década muy diferente a los años 10. Es como si hubieran pasado 100 años, en realidad no ha pasado tanto, pero es muy diferente. Ya no hay la coyuntura de las guerras napoleónicas, todo lo contrario, Napoleón ha sido derrotado. Es otra generación, evidentemente arrancan antes de los años 10, pero en los años 20 es otra generación, entre otras cosas, y eso serviría para Nueva España, porque la generación revolucionaria de los años 10, la mayor parte murió en ese proceso de los años 10. Y en los años 20 son otra generación. E incluso, como bien sabemos, y hay que seguir explicándolo por qué, quien son los insurgentes es que han sido los contrarrevolucionarios hasta hace meses. Evidentemente Agustín de Iturbide y muchos más oficiales. La coyuntura es totalmente diferente. No es una coyuntura revolucionaria como en los años 10. Es una coyuntura de reacción, de triunfo de la reacción. Y en ese contexto, me parece que la conexión, y no por insistir mucho más allá, la conexión entre lo que está pasando en la España del año 20 con Riego, la proclamación del 12, el transfugismo o la metamorfosis o en este caso el transformismo de Fernando VII, la apertura de las Cortes, la puesta en marcha de los decretos de Cádiz y la puesta en marcha de unos decretos anticlericales y laicos van a ser un aspecto fundamental para explicar finales de los años 20 y 21. Es decir, y con eso termino, ¿cómo impactó toda esta vuelta al gaditanismo en los meses de la segunda mitad del año 20 y 21, tanto en el Perú como en México? Para México yo creo que está mejor estudiado, y ahí sería la cadena de Nettily, Benson, Jaime Rodríguez y un largo etcétera, en este caso, y para el Perú está estudiado fragmentariamente. Yo creo que hay que poner en valor los estudios que llevan 10 años, una serie de historiadores, que en este caso la mayor parte son españoles, rescatando el impacto en el Perú de las puesta en marcha de la Revolución del 12, especialmente de ayuntamientos y diputaciones. Y entonces hay que decir, hubo ayuntamientos,
hubo diputaciones hasta el año 24 e incluso 25 en Cuzco y en Arequipa. ¿Y cómo impactó eso paralelamente a la insurgencia? Y me estoy refiriendo evidentemente a los estudios de Ascensión Martínez Riaza, Víctor Peralta, Dionisio de Haro y Nuria Sala, especialmente, y espero no dejarme ninguno porque luego me pueden reclamar. Ahí es el impacto. Eso yo creo que es lo interesante de rescatar fe y unido a todo lo que se está haciendo, pero no ver la insurgencia por una parte, el realismo por otra parte y el planteamiento de las Cortes de Cádiz por otra. Forman parte de todo del mismo paquete. Claro que es un cóctel explosivo y que es un cóctel complejo, evidentemente. Pero ese es el cóctel que hay que tener en cuenta. Muchísimas gracias. Muy bien, muy agradecido por la presentación del doctor Manuel Chut Calero. Bien, en esta ocasión vamos a dar pase a Daniel. Daniel, adelante. Y gracias, Joel. Sí, precisamente, bueno, normalmente en una presentación no se hacen algunas preguntas, pero Manuel había señalado que de repente quizás, ¿no? Pero bueno, vemos solamente que tenemos por el Facebook, felicitaciones ¿no? Por el libro, desde Cerro de Pasco, acá en Perú, desde Lima, desde Trujillo nos están viendo también. Bueno, y también, obviamente, porque Manuel y también el grupo lo ha transmitido a través, ¿no? De la página de los jornalistas, ¿no? Allá en España. También Juan San Martín también felicita, Ninca Vero, y la profesora Mariana Terán también está en Facebook y está diciendo mil gracias por esta magnífica presentación. Y bueno, y más que se han conectado. Más bien, gracias, Manuel, y a todos, ¿no? Tanto al doctor Borrego, al doctor Moreno, a Joel también por la presentación. Y bueno, siempre sabes que Hablemos de Historia está abierto para las charlas, los debates, las conversaciones y para todos, ¿no? Más bien, gracias, y no sé si tuvieras algún mensaje final de repente para ir cerrando ya el día de hoy en esta presentación. No, yo creo que ya he hablado bastante, ¿no? Agradeceros a todos, a Juan Luis, a Carlos, a Daniel, a Joel, saludos a Mariana, a todos los amigos, a Víctor, que estaba también antes, a todos los que nos ven y a los que nos verán, y a insistir una vez más, creo que hay que seguir difundiendo y valorando la importancia del conocimiento de la historia y valorándonos como historiadores y como historiadoras. El hecho de que no tengamos un apelativo anterior a nuestra profesión de ciencia, como los pueden tener las ciencias sociales, y no digamos las ciencias básicas o las ciencias que se autollaman duras, no quiere decir que nuestra disciplina o también el aspecto científico nos autominusvaloremos. Para nada. Nuestra disciplina y nuestra parte de la ciencia es muy compleja. Es auténticamente muy compleja. Hay que ir a las fuentes primarias, hay que exhumarlas, hay que meterse en los archivos, hay que buscarlo, hay que encontrar esa documentación, hay que leerse todo lo que se ha publicado sobre ese tema, después hay que redactarlo y encima además nos exigen que lo redactemos de una forma comprensible. Bueno, primero lo que tendremos que comprender somos nosotros, lo que vamos a escribir y qué vamos a escribir y qué vamos a plantear. Y después traducir en lenguaje evidentemente y seguramente no coloquial, porque nuestro lenguaje no puede ser coloquial, tiene que ser evidentemente científico, a todas estas investigaciones, lo cual no quiere decir que esté reñido con una difusión y con una promoción de la historia. Creo que una cosa es la divulgación y la alta divulgación, y otra cosa es el conocimiento histórico, que puede ser tan divulgativo como científico y no está reñido esa expresión. Reseñar e insistiros en este caso que toda esta labor que estamos haciendo en esta coyuntura que nos va a embarcar en seguramente bastantes más meses, no va a quedar en un saco roto, se queda almacenada y seguro que para las nuevas generaciones de historiadores e historiadoras es un aliciente para seguir pugnando por una profesión que es tremendamente difícil y, como bien sabemos, llena de problemas entre bancos y de precariedades, evidentemente. Pero no solamente en América Latina, sino también en España. Está llena de precariedades y llena de dificultades.
Bien, Manuel, para cerrar solamente, nos preguntan tanto por el Facebook como por acá, por el Zoom, ¿dónde pueden conseguir el libro? Bueno, yo Bueno, ya he ido respondiendo un poco, pero lo dejo que tú mismo lo puedas hacer, ¿no? no, Silex tiene un canal de distribución en América Latina que funciona muy bien, y luego también se puede comprar en la propia página web de Silex. No me ha dado tiempo a ver si también está en ebook, pero me imagino que también. Y Silex lo manda, en ese sistema de distribución está. Pero tiene distribuidoras que llegan tanto a Sudamérica como a Norteamérica, y por lo tanto no creo que sea difícil en este caso. Ok, gracias Manuel por estar el día de hoy en la presentación del libro, también al doctor Orrego, al doctor Moreno, también a Joel y bueno, a todos los que estuvieron presentes acá en el Zoom, también Víctor están por ahí también, algunos estudiantes. Quiero saludar por favor también a Iliria, que está ahí. Sí, también. Bueno, Marisa Bazán también te saluda por acá Marisa Bazán, ya. Facebook, te saluda también. Y bueno, seguimos en contacto. Gracias y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas Igualmente. gracias. Hablemos de historia. Nos vemos. Seguimos Hasta en contacto. luego. Chao, Juan Luis, chao, cuídense.